Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Kristen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con ganas de hablar de algo que parece muy importante, como todos los episodios. Sí, total. Es la introducción de siempre, pero la verdad es que creo que podríamos todos estar de acuerdo que es un tema que tal vez las generaciones más grandes no necesariamente manejamos con tanta claridad, pero que por suerte los niños más chiquitos están recibiendo otra perspectiva. Total. Y bueno, creo que eso habla también de la importancia de habernos dado cuenta que es fundamental hablar de la educación emocional. Y también, Meli, algo que le quería agregar a la introducción, es que este es un tema que nos pidieron, ¿no? Que está bueno que dos psicólogas estemos hablando un poco de lo que es la educación emocional, también como para, replantearnos un poco la que tuvimos nosotros y cómo nos fuimos manejando con esa educación emocional, y también la educación emocional que tienen los niños hoy en día y cómo podemos como padres o como referentes ayudar en este camino, ¿no? Que tiene que ver con la educación emocional. Entonces, para eso, como ser bien conscientes de que nosotros la educación emocional la llevamos desde un lugar de que es parte del crecimiento responsable, ¿no? Y que somos los adultos los referentes en ayudar a los niños en todo lo que tiene que ver con regulación emocional, con todo lo que tiene que ver con control o gestión emocional y sobre todo con todo lo que tiene que ver con el poder vivir las emociones y el poder validarlas de una manera que sea sana y constructiva para los niños que crecen, que van a ser el futuro de la sociedad también. Sí, creo que este tema es lindo. Yo la verdad recién me di cuenta que este era un tema importante, hace como 6 años, cuando fui madre, pero porque también lo encontré como por mi lado. En facultad yo siento que no se hablaba tanto de educación emocional y me parece que es un buen reflejo de como a nivel social, algo que ha pasado, que no sé, nosotros probablemente crecimos con básicamente nula educación emocional. Yo no recuerdo nunca que alguien se hubiera sentado conmigo, me hubiera enseñado acerca de las emociones, para qué son, cómo manejarlas. Al contrario, el mensaje siempre fue muy como tranquila, no pasa nada, ya está, ¿no? Como apaguemos esto que está pasando, y creo que eso se comparte mucho en los relatos de las personas con las que hablo. Y la verdad es que lo descubrí porque cuando yo fui madre dije, bueno, yo quiero educar de una forma muy positiva, quiero educar de una forma que sea muy respetuosa. Y entrando como por esto de como el parenting respetuoso, empecé como a conectar un poco con esto y me gustó. Y lo llevo mucho por ahí, personalmente. Pero es algo que hasta entonces yo no sabía ni siquiera que estamos hablando de esto, que la gente le interesaba el tema. Siendo psicóloga, ¿no? Obvio. Y también entender en esto que decís, que también cada emoción tiene detrás su enseñanza, ¿no? Entonces la importancia que tiene el poder empezar a validarlos a los niños, esas emociones que sienten, que en realidad muchas veces lo vemos como exagerados o con berrinches o con diferentes como conductas exageradas frente a diferentes situaciones, y en realidad es que ellos realmente sienten mucho. Sí, y bueno, los adultos también de alguna forma marcan sus berrinches y tienen muchas dificultades en procesar y expresar lo que se siente, ¿no? No tenemos esa enseñanza. No tenemos esa enseñanza, ¿verdad? Pero sí hay algo biológico en los niños que cambia. Por ejemplo, hay una teoría, esto tiene que ver mucho con la neuropsicología, que tiene que ver con la teoría de los 3 cerebros o teoría triuna del cerebro, que es de un autor que se llama Paul MacLean, que en realidad lo que habla es como que hay 3 tipos de cerebro, ¿no? O 3 áreas del cerebro. El cerebro más reptiliano, que es como el responsable del mantenimiento de las funciones vitales, ¿no? Y que actúa directamente lo necesario para la supervivencia. Entonces, por ejemplo, en una situación de enojo, la acción directa, ¿no? El sistema o cerebro límbico, que sí tiene que ver con, que es más responsable de la aparición de las emociones asociadas a las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver todo con lo que se trabaja más con la gestión emocional, con el poder vivenciar la emoción de una manera sana,
que este tipo de cerebro se termina de desarrollar entre los 18 y los 20 años. Entonces, a veces, como somos adultos demasiado exigentes pidiéndole a los niños que sepan regularse emocionalmente, cuando hay algo biológico detrás. Sí, cuando hay algo biológico y que también es la falta de enseñanza, ¿no? Porque, a ver, lo biológico es obvio que se va a activar, pero si nosotros le decimos, esto está permitido, vamos a aprender lo que se está activando, si le decimos, bueno, esto que estás sintiendo es rabia y les enseñamos el manejo de eso, es una experiencia muy distinta que si decimos, no, esto no está pasando, olvídate de esto, ya está, no sientas nada, básicamente. Total. Y creo que para eso también es muy importante uno como adulto identificar qué le pasa a uno, porque si nosotros no hacemos el trabajo de conocernos, de entender nuestras emociones, porque a veces también tenemos como emociones que predominan en nuestro día a día, de saberlo manejar, somos básicamente personas que no sabemos nada de emociones intentando manejar las emociones de unos niños que no tienen tampoco las herramientas. Total, y en esto que decís que es importante también, como reconocer nuestras emociones, hacer como ese camino de autoconocimiento y también empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué nos genera este berrinche? ¿Qué nos genera, ¿no? Esta exageración o esta sensación tan intensa del enojo que siente el niño, ¿no? Como empezar como también a hacer un caminito ahí de qué me genera a mí lo que el niño está sintiendo, que tal vez es eso lo que haga que yo no pueda validarlo, ¿no? Creo que acá hace falta tener mucho de esto que es la empatía, ¿no? Como de empatizar con... Esto de verdad muchas veces abruma al niño que tenemos al frente. Y es importante empatizar con eso para darle un lugar seguro. Sí. Estas emociones lo que necesitan fundamentalmente es un lugar seguro, un adulto que tenga suficiente capacidad como para autocontrolarse dentro de lo posible, la mayoría de las veces, como para darle ese lugar seguro al niño y que el niño pueda, bueno, sentir lo que tiene que sentir, expresarlo, vivirlo y después soltarlo. Sí, sin duda, y como que la emoción tenga eso pasajero característico de la emoción, ¿no? Bueno, y después como el tercer cerebro sistema es el neocórtex, que en realidad tiene más la capacidad de poder empezar a ver los matices de la realidad y empezar a trazar planes de acción para resolver ciertos problemas, que esta parte del cerebro se termina de desarrollar y de modificar entre los 25 y los 30 años, ¿no? ¿Y por qué hacemos un poco este recorrido biológico? Porque también de verdad es súper importante entender que hay una parte como más orgánica y biológica en esto de que los niños no puedan regular todavía sus emociones y que está bien que no lo puedan hacer. Y que un poco ese es nuestro papel como adultos, ¿no? Ayudarlos a transitar el camino tan intenso que tiene que ver con la regulación emocional, que es lo que vos decís, ¿no? Que a veces hasta a nosotros nos cuesta un montón. Sí, tal cual. Bueno, y me parece que es importante capaz que identificar cuáles son las emociones más frecuentes, las más básicas. ¿Y cuál es su enseñanza detrás? Sí. Me encanta. Esto es súper importante y lo trabajamos mucho en psicología, sobre todo lo que tiene que ver con psicología infantil y del desarrollo, que cada emoción detrás tiene su propia enseñanza. Entonces, empecemos por lo más básico. La ira o el enojo en realidad ayuda a los niños a defenderse de lo que les duele, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y que sirve mucho para los adultos también, que es, el enojo es el perro guardián del dolor, ¿no? Entonces, atrás de ese enojo hay dolor. Atrás del enojo que el niño está manifestando porque no puede hacer tal cosa, hay algo que le duele. Sí. Está también muy eso relacionado con la tristeza, ¿no? Son emociones que van de la mano. A veces, justo ayer estaba viendo intensamente que, bueno, que la trama es esto de las emociones que están en la cabeza de una niña que va justo a entrar como a la adolescencia y está viviendo un cambio, ¿no? Y en un momento quedan como las emociones de asco, miedo y ira controlando la cabeza, porque alegría y tristeza se fueron, se perdieron por un rato. Entonces empiezas a ver como una situación que en realidad le está generando mucho dolor a la niña, cómo van esas interacciones entre asco, ira, miedo,
y que van muy de la mano todas estas emociones. Sí, sobre todo en los niños, Sí. ¿no? Tal cual. Que es difícil decir, bueno, no, esto es solo ira o esto es solo asco o solo tristeza, solo miedo, como que esa gama de emociones muchas veces en las situaciones se entrelazan mucho. Porque de hecho, Meli, en esto que decís, la tristeza justamente surge de la sensación de perder algo o perder a alguien, ¿no? Surge un poco desde ahí. Entonces, si lo que decimos, si detrás del enojo en los niños, lo primero que vemos, si hurgamos un poquito, es el dolor, tiene sentido que la tristeza tenga que ver con esa sensación de perder algo o perder a alguien. Y lo importante en esto de la tristeza es que lo que ayuda a los niños y que los adultos tenemos que ayudarlos es como una instancia justamente para hacer una pausa, la tristeza, ¿no? Y como pensar. Los niños cuando sienten tristeza generalmente buscan protección y contención. Es lo que necesitan. Y detrás de esa protección y contención buscan y se merecen un adulto emocionalmente disponible, ¿no? Como para ayudarlos a gestionar esta emoción tan intensa para ellos y que de verdad les genera mucho dolor. Sí. A ver, en un escenario ideal, el adulto referente es como un espacio seguro para el niño, ¿no? Digo ideal porque no siempre es lo que pasa, pero en realidad es la responsabilidad más grande del mundo, es esa, es ser un espacio seguro para el niño con el que estás tratando o el que estás cuidando o el que estás maternando, paternando, lo que sea. Y ese espacio seguro da mucha contención si se usa de una forma adecuada, si se brinda el espacio adecuado, que es un buen sostén para una emoción como la tristeza. Y que de hecho, a ver, algo súper importante es que nosotros los adultos somos los referentes de esos niños, ¿no? Entonces, hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me gusta mucho que dice algo así como: no te preocupes si tu hijo no te escucha, te observa todo el tiempo. Sí, son así. ¿No? Como que están todo el tiempo observándonos, observando a sus referentes, viendo cómo actúan. Vos justo me contaste una vez una historia que me causó muchísima gracia, que tenía que ver con cuando tu hijo, vos tenías que anotar en el calendario algo como llevar los zapatos al zapatero, algo así, y él te dijo cómo lo ibas a anotar. Vos dijiste, ahí voy a anotar en el calendario tal cosa, y él te dijo las palabras exactas que vos ibas a poner. Sí, es así, es tal cual. ¿No? Y esto de cómo nos observan todo el tiempo y somos su guía de acción. Sí, es que empieza a haber como una lectura de esa figura de apego que empiezan como a identificar todo lo que le pasa solo con las caras, o sea, yo creo que a veces Santi es capaz hasta de anticipar qué estoy pensando. Y sí, te hacemos un tributo hoy. Sí. Bueno, y después en esto seguimos como que el aprendizaje detrás de las emociones. La ansiedad justamente muchas veces lo que les muestra a los niños es la incomodidad, ¿no? De estar en un lugar o que no quieren estar o que los hace sentir incómodos o algo cuando algo los abruma. Esa es la ansiedad como sentida en los niños, que es un poco distinta a la que sentimos los adultos, ¿no? Eso es lo que les está mostrando generalmente. Bueno, después la decepción justamente lo que los ayuda es un poco está también relacionada con la tristeza y lo que los ayuda, y con el enojo, es a mostrarles que hay cosas que no salen como lo esperamos, que está muy unida con la frustración, ¿no? Que no todo en la vida es como queremos. Y estos son los aprendizajes que le dejan las emociones a los niños. Sí, claro. Es que todas las emociones tienen como su razón de ser. Y creo que, a ver, a veces llega mucho al consultorio, a mí me ha llegado mucho al consultorio, personas que me dicen, no, yo lo que pasa es que necesito saber si voy a ser feliz o solo quiero ser feliz o no quiero sentir nada más que no sea felicidad. En varias ocasiones me ha llegado eso. Y esas cosas no son viables, no son metas terapéuticas, no es viable para la vida, no es natural tampoco, o sea, por donde sea que lo veamos, no es algo que va a suceder. Las emociones tienen una razón de estar, tienen su proceso natural. Si nosotros nos resistimos a sentirlo, no estamos tampoco aportando nada a la situación y al contrario, lo que resistimos persiste y se vuelve como una cosa mucho más grande para trabajar en un futuro. Las emociones, lo mejor que podemos hacer es cuando sale algo, sentirlo, procesarlo, identificar, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que me quiere decir esto de alguna forma? Y ya está, y dejar que pase y enseñarle a los niños a hacer esto. Si nosotros le enseñamos a los niños a que no está permitido lo que están sintiendo, a apagar las emociones, a
no tomarnos el tiempo de sentarnos con ellos y decir, bueno, sí, estás triste, lo entiendo, es cierto, esta situación es muy triste, esto es válido. Le estamos enseñando a apagar emociones que después se van a volver un problema en sus vidas. Primero porque ellos necesitan aprender a identificar esto para vivir con paz. Total. Las emociones, sentir miedo, tristeza, no significa que uno vive sin paz. Significa que justamente son momentáneos, van a pasar y después va a volver como esta sensación de, bueno, pero si uno no las procesa, esas emociones quedan como si fueran trancadas y se activan mucho más rápido en muchas situaciones y mucho más frecuente de lo que uno quisiera. Sí, obvio. Y hasta contribuyen un montón con todo lo que tiene que ver con el trauma, ¿no? Que ese es otro tema, pero bueno, sí, las emociones en ese caso, sobre todo cuando somos niños, tienen mucho que ver con esa parte como más traumática que pasa a veces, o por no poder sentir, o por no estar validado, por no estar habilitado. Y en esto, Mary, que decís, y que tiene que ver un poco más con la psicología positiva y educación positiva, está bueno como entender que cómo podemos ayudar a los adultos. Primero, algo súper importante es comunicándonos con los niños, hablando de las emociones con los niños, etiquetándolas, poniéndoles un nombre, mostrándoles cuándo. Hay algo muy efectivo que generalmente esto se logra después de que el niño vivenció esa emoción intensamente, ¿no? No en el momento que está sintiendo el enojo en su máxima expresión, porque no va a estar habilitado para escucharlo, ¿no? Pero sí después como reflexionar sobre las emociones es algo que ayuda muchísimo y mostrarles que a todos nos pasa. Y ponernos como ejemplo, bueno, la verdad, mamá, papá sienten miedo cuando pasa tal cosa, el miedo es algo que a su vez también podemos enfrentar, si aprendemos a resolver el enojo de una manera más pacífica, encontramos muchos beneficios. ¿Hay alguna situación en la que hayas podido resolver bien tu enojo? ¿Te acordás cuando mamá se enojó por tal cosa que pasó en tal lado? Y mostrarle, ponerle ejemplos vivos de cuándo nosotros sentimos también esas emociones y a veces hasta de cuándo nos equivocamos actuando en base a esas emociones y cómo podríamos haber actuado diferente. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que también, a ver, volviendo a esto de que los niños leen mucho a los adultos y están muy atentos a a lo que sea que el adulto esté viviendo y expresando, también debemos entender que si nosotros ocultamos lo que nos pasa, el niño igual lo captó. Lo que pasa es que si nosotros ignoramos eso y decimos, no nos pasa nada, y evidentemente estuvimos llorando, o estamos con ganas de llorar, y todo el cuerpo, todas las señales, toda la forma de hablar, le está indicando eso al niño. Le decimos, no, esto no está pasando. El niño no puede integrar el conocimiento de la emoción que está de fondo. Total. Estamos invalidando las emociones. Si invalidamos las nuestras frente a un niño, también estamos invalidándole las suyas. Porque va a entender que estas cosas no se expresan, que estas cosas no se pueden vivir, que esto que no está permitido. Y es como volver al mismo de siempre, ¿no? La idea no es seguir invalidando las emociones, la idea es ayudar a que tengan espacios seguros para procesarlas. Total. ¿No? Creo que está bueno que, a ver, entender que las cosas también como con su lógica y con su cuidado. Obviamente no es ideal que un niño esté expuesto a un padre o una madre que sienta ataques de rabia todos los días. Eso no. Pero si cada tanto surge una emoción así y el niño la ve y ve que mamá o papá es capaz de procesarlo y bueno, ya está, al ratito se le pasó y es seguro el ambiente para este niño, le estamos enseñando, por ejemplo, cómo se puede procesar una emoción. Y creo que eso es importante. Sin duda. Sí, es súper importante. Y también como esto, ¿no? En la responsabilidad que nos toca de ser adultos referentes y de ver cómo nos manejamos nosotros con nuestras emociones para poder ayudar al niño que de verdad lo necesita primero por algo biológico, que es esto que hablamos un montón hace un ratito, y segundo porque aprenden de nosotros, o sea, somos como sus maestros en esto, ¿no? Entonces también como ser bien conscientes de que hoy en día tenemos, por suerte, mucho más contención los padres desde ese lugar de, por ejemplo, en las escuelas, colegios, se está trabajando mucho más todo lo que tiene que ver con educación emocional. Podemos, de hecho, hay muchos colegios y escuelas en los que se puede pedir una entrevista con maestras, psicólogas, como que tenemos esa disponibilidad que antes no teníamos y que muchas veces nos ayudan a, ¿no?, transitar esto tan intenso que requiere y que es la educación emocional de los niños.
Sí, es como cierto. aprovechar también esas posibilidades que tenemos hoy, que sin duda son niños que nacen en otro contexto, ¿no? Como, bueno, totalmente diferente, pero que también hay cosas en las que se está poniendo un foco atencional mucho más grande que tienen que ver con lo emocional, con esto, con poder validar las emociones, que tienen que ver con la regulación de las emociones, con entender la función detrás de cada emoción. Creo que también es importante añadir ciertas cosas, ¿no? Como añadir que, por ejemplo, si nosotros nos sentimos muy angustiados frente a la emoción de un niño y decidimos enchufarle una pantalla o darle algo de comer, un dulcecito para que se calme, estamos usando eso de chupete y le estamos generando una adicción al nene a después calmar todas sus ansiedades, miedos, iras, tristezas con esas cosas que a la larga se vuelven un problema gigante para ese ser humano, ¿no? Totalmente. Esas cosas en realidad deberíamos tratar de evitarlas y al contrario, habilitar el espacio. Si estás triste, bueno, estás triste. Sí, está perfecto. Está bien estar triste. A ver, cuéntame qué te pasó, nada, nada, y como que habilitar el espacio. Y, y lo otro que me parece también muy importante mencionar es que siempre, estoy segura que todos hemos escuchado, la de los varones no lloran. Y eso es muy dañino para los niños. La verdad no podemos seguir diciéndole eso porque son seres humanos y no se trata de género ni de nada. Esto, todo el mundo, todas las personas nacen con emociones. Sí, nacen con la posibilidad de sentirlas, ¿no? Y esto, si nosotros, lo que vos decías hace un ratito, estamos constantemente invalidando las emociones de los niños, porque la verdad es que a los adultos también nos queda más cómodo, ¿no? Sí, obvio. Invalidarlas o ponerles el chupete electrónico, o darles algo para que se calmen o distraerlos o lo que fuera, es mucho más cómodo. Pero también si nosotros logramos como empezar a enseñarles esas emociones y por qué las sienten. Ay, ¿te acordás que la otra vez que pasó tal situación parecida a esta, también sentiste tristeza? Entonces, capaz que las situaciones que tienen que ver con tal cosa te generan tristeza. Ellos se estamos ayudando también a conocerse. Sí, obvio. Obvio. Creo que, a ver, tenemos que estar de acuerdo que ser madre, ser padre, ser cuidador, ser maestro, psicólogo, lo que quieras, el rol en el que estás interactuando con un niño requiere mucha responsabilidad y no necesariamente viene con la etiqueta de fácil. No, No podemos elegir el camino fácil solo porque nos dé la gana. En realidad estoy acá para incentivar que elijamos la incomodidad si les va a aportar más a los niños. Estar incómodos con la pataleta un ratito, pero bueno, a la larga al niño le va a hacer bien que su cuidador lo esté sosteniendo y no le invalide lo que está sintiendo. obvio. Sí, Es total. incómodo, pero se vive. Después va a pasar el momento. Ya está. Pero entre más estés, más presente, más abierto, más dispuesto, más rápido pasa el momento también. Sí, menos se queda estancado el niño en ese Claro. momento, que tiene que ver mucho también con etapas vitales del desarrollo, ¿no? Sí, obvio. Lo esperable es totalmente esperable que un niño de 2 o 3 años haga rabietas 3 veces por semana. Y la verdad que es incómodo. Es sí, incómodo. pero es totalmente esperable. Las rabietas a ellos, de hecho, los ayudan en su proceso de desarrollo. Sí, Son muy importantes en lo que tiene que ver su desarrollo cognitivo, afectivo, emocional. Ellos están comunicando un montón de cosas a través de esa rabieta o de esa emoción. sí, sí, sí. Es todo un espacio de crecimiento y, y diría que para el adulto también. Y creo que eso es importante. Cuando estamos eligiendo algo que nos hace crecer, así como cuidar a un niño o algo que también le habilita al niño a crecer, no podemos elegir lo fácil, lo sencillo, sino que elegimos lo que mejor haga en la globalidad a todos. Total. Meli, a mí algo que me gustaría agregar, ya que estamos hablando de esto, es lo importante que son los límites, ¿no? En la regulación y educación emocional. Los límites a los niños los sostienen, les dan seguridad, les generan que tienen un adulto que los cuida, que los ama, ¿no? Como que es súper importante que los límites sean sostenidos en el tiempo, que sean claros, que se explique por qué pasa ese límite y no porque mamá lo dice, porque papá lo dice, porque yo quiero, ¿no? Bueno, este límite que estamos ejerciendo es porque para cuidarte, porque te puede pasar algo que te puede poner en peligro, o depende cuál sea el límite, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, estamos hablando un poco de educar en positivo, de validar las emociones, de entender que hay un montón de emociones que los niños tienen que transitar, pero que también en este camino es súper importante
los límites. Los límites en los niños son fundamentales. Les muestran que tienen adultos emocionalmente disponibles del otro lado que los quieren y que los cuidan. Sí, y a ver, frustrar al niño en ciertas situaciones es importante. Si le dices que sí a todo lo que el niño quiere, el niño nunca va a aprender a tolerar el no, a tolerar cuando algo no funciona como quiere y bueno, va a ser un problema en las relaciones a futuro, cuando no se dé un aumento en el trabajo, cuando no se dé que un amigo quiera venir a casa, andás a ver un montón de situaciones. Entonces, a veces el rol de los cuidadores también es generar un poco de esas emociones en el niño. Sobre todo en esta sociedad que vivimos como de la inmediatez, Sí. ¿no? De que tienen todo ya, de que no pueden como ser conscientes de la capacidad de espera, que muchas veces lo que nos produce a todos el tener que esperar o el poder esperar es manejar la frustración, ¿no? De que no sea ya, de que todo no sea ya. Entonces sí será importante también trabajarlo desde ese lugar. Tal cual. Bueno, ¿quedamos con algo más que te gustaría contar? Me parece que por ahí, ¿no? Por ahí, perfecto. Pedirles un poco de disculpas por este episodio un poco ruidoso, por la hora que lo estamos grabando, porque hay una perrita por ahí dando vueltas. Y bueno, nada, y porque les hacemos un tributo enorme a los niños y hoy estamos grabando con un niño acá También. al lado nuestro, así que este episodio también va dedicado a esa originalidad que tienen los niños de comunicar y de sentir sus emociones. Tal cual. Bueno, agradecerles por estar acá y pedirles que si conocen de alguien que les sirva este episodio, que lo puedan compartir, que nos puedan mandar mensajes si les parece, si tienen algún tema que les gustaría tratar. Y bueno, también contarles que nos pueden seguir en redes, estamos como podcast.agape. Y despedirnos hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Nos vemos.